a adorar a nuestro Dios, porque Él es dueño de todas las cosas. Aleluya. Él se merece toda alabanza y adoración. Acerca de la tremenda necesidad que tenemos como iglesia de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerda esa palabra? Si no la recuerda, puede ir a nuestro canal, puede mirar la prédica durante la semana, puede darle un me gusta también, así nuestro canal sigue vivo ahí. Y la idea justamente de poder seguir grabando es poder pasar las prédicas para aquellos hermanos. Recuerda que hay hermanos que no pueden estar viniendo por problemas de salud y bueno, para que ellos también puedan estar recibiendo la palabra de Dios. Amén. Les decía que la semana pasada hablábamos y compartíamos de la importancia y la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor seguía hablando a mi corazón con respecto a este tema de la importancia de ser llenos del Espíritu, pero también es como poder ver, bueno, cuáles son las consecuencias, porque por ahí uno puede decir, bueno, queremos ser llenos del Espíritu, ¿amén? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Amén. Hay que invertir en la búsqueda del Señor, ¿sí? Y hay algo que no pregunté al final del culto, si alguno recibió las lenguas o no,
pero es importante buscar ese bautismo del Espíritu Santo, el poder hablar en lenguas, el poder sumergirnos en eso que Dios tiene preparado para nuestra vida. Porque acontecen cosas que son espirituales, que no se pueden explicar, que no tienen razonamiento ni lógica, porque es la obra del Espíritu. Amén. Y cuando la obra del Espíritu se desata en la iglesia, es como no es tan complicado el poder alinearnos a los tiempos de Dios. Poder entender de que Dios desea que hagamos su voluntad y que esa voluntad también tiene un tiempo exacto para cada uno de nosotros. Por eso, cuando el Señor traía otra vez este pasaje que compartimos la semana pasada, podía ver justamente que una iglesia que se llena de la presencia del Espíritu Santo se comienza a alinear a la voluntad de Dios, a los tiempos de Dios, a los deseos de Dios. Amén. Y yo me preguntaba, ¿estaremos siendo esa iglesia? ¿No? Yo creo que el desafío es este, porque la palabra de Dios, ¿para qué me sirve a mí? No me sirve para andar dándole un palo al hermano Víctor, al hermano Juan, al hermano Jerónimo, a la hermana Andrea. No. La palabra es para que yo me refleje. Entonces, cuando nos preguntamos esto, si bien yo le hago una pregunta a usted, pero la pregunta también me la hago yo mismo, es: ¿estamos siendo esa iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo una iglesia llena del Espíritu Santo? No es cuestión de estar comparándonos con esta iglesia, con aquella iglesia, con la otra iglesia, con lo que me enteré acá, lo que me enteré allá. Es reflejarnos en la palabra y comenzar a ver en nosotros mismos cuáles son esas características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, que sería la continuación de ese discurso y de esa conversión de personas al Evangelio que leímos la semana pasada. Hechos capítulo 2, del 43 al 47. Como le decía, es la continuación del texto que leímos la semana pasada. Recuerden que después que Pedro se levanta, después de la venida del Espíritu Santo, se levanta y comienza a predicar la palabra de Dios, comienza a recordar las Escrituras. Y en ese momento determinado, dice que hubo una conversión de alma. Personas se volvieron al Señor. ¿Recuerda cuántos eran? 3.000 personas. ¿Sí? La palabra dice ahí, fíjese, mire unos versículos de arriba. El 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Díganme, hermanos, si no necesitamos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno predica y suelta la palabra de Dios, algo comienza a acontecer en los corazones. Amén. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, comienza a tener ciertas características, que lo vemos justamente a partir de este versículo 43, y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Acá nosotros comenzamos a ver cómo comienza a surgir la iglesia de Jesucristo. Obviamente que pasó mucho tiempo hasta que se terminó de conformar, teniendo las características que hoy nosotros conocemos. Pero acá vemos cómo comienza, con la conversión de esas 3.000 personas, pero comienzan a tener ciertas características que nosotros tenemos que tener presente para poder
evaluar y mirarnos en la palabra si esto está en nosotros o no. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poder ver con claridad si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque yo puedo estar en el culto y, no sé, y hablar en lengua y tener manifestaciones del cielo en mí, pero si después no hay estas características posteriores, es solamente, como dice Corintio, un címbalo que retiñe. O el dicho común que dice, mucho ruido y poca nuez. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Las características que la iglesia primitiva tenía. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva experimentó la llenura del Espíritu Santo. Y lo primero que me muestra la palabra de Dios es que una iglesia llena del Espíritu Santo mantiene comunión los unos con los otros. Hermano, fundamental que una iglesia que está llena del Espíritu Santo tiene comunión los unos con los otros. Nosotros podemos ver cómo la obra del Espíritu Santo trajo toda una revolución, podríamos decir, en ese tiempo, y al grupo de personas que se acercó a Jesucristo, que abrazó la fe en Jesucristo. Se desató en cada uno de ellos el deseo de permanecer juntos en esa misma fe que habían aceptado. Entonces, en ese primer tiempo, lo que nosotros tenemos que notar es el hecho de que ellos deseaban estar juntos. Pero no era solamente el hecho de que, bueno, estemos todos juntos y comamos un asadito y tomemos unos mates. No, juntos en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma fe. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tuvieron que dejar el judaísmo y tenían que aprender ahora cómo abrazar la fe en Jesucristo. Y qué mejor que juntarte con alguien que más o menos ya conoce, en este caso los apóstoles. Alguien que había transitado con Jesús, que te podía explicar, que te podía enseñar. Por eso dice que comenzaron a tener este sentimiento y esta característica de permanecer en comunión. ¿Cómo se define comunión en el diccionario? Unión de una o más cosas o personas que tienen algo en común, ¿no? La palabra lo dice. Común, unión. Hay algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo es lo que nos une, hermano. No es que no teníamos nada que hacer el día domingo en nuestra casa, entonces digo, bueno, voy a la iglesia. No. Nuestra fe en Jesucristo, nuestro deseo de adorarle, el deseo de estar delante de la presencia de Dios, el experimentar la vida de Dios dentro del cuerpo. Amén. El Salmo 133, ¿qué dice? Mirad, cuán bueno. A ver otra vez. Cuán bueno habitar los hermanos juntos, pero no revueltos. No, juntos y en armonía. ¿No? Juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía bendición y vida eterna el Señor. Hay cosas que ocurren en el culto, hermano. Es inevitable. Usted me puede decir, y a nosotros nos ha tocado, tener que estar en nuestras casas, perseverando en nuestra fe, congregándonos, separando un tiempo. Algunos lo hicieron fielmente en el principio, ya después, ¿no? Es como que ya ponían el celular en la cama y algunos ya después ni lo miraban, ¿no? Y así pasó con muchos que hoy no sé dónde están. Pero hay que perseverar. Y hay algo que ocurre en el culto o cuando estamos juntos que no va a ocurrir cuando estamos solos. Por eso, esta característica es importante que nosotros la mantengamos. El hecho de permanecer juntos en comunión. Y la comunión se trabaja, hermano. No es algo que llega porque el Señor un día vino y me tocó y ya entendí todo y ya estoy en comunión con todo el mundo. No. Yo tengo que trabajar la comunión. Los puntos en común. Obviamente que nacimos en hogares diferentes, tenemos una forma de haber sido educados totalmente diferente unos de otros, algunos bien educados, otros mal educados,
Pero en definitiva somos diferentes. Pero yo tengo que encontrar el punto en común. ¿Cuál es mi punto en común? Jesucristo. Es más, hermanos, ha pasado en estos tiempos de elecciones de gobierno a otro que muchos se han peleado. ¿Por qué? Porque no coinciden con justamente la bandera política uno de otro. Y eso no nos puede separar a nosotros. Nos tiene que unir la fe en Jesucristo. Y podemos tener líneas de pensamiento política diferentes. Y no hay ningún problema. Pero la fe nos tiene que unir. Y tiene que ser más fuerte. Porque si no, nos terminamos comportando como aquellos que no tienen a Jesucristo. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Y hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Eso tiene que desatar en mí el deseo de la comunión con mis hermanos. El deseo de permanecer juntos. Y saben que hay una palabrita que también usa Pablo en varias oportunidades, que suena media rara y media complicada, que es desavenencia. ¿Saben lo que significa? Desavenencia. Una diferencia con otro. Además de una diferencia, es una falta de acuerdo. O sea, ¿podemos llegar a tener diferencias? Sí, pero no podemos llegar a un acuerdo. Entonces, vos por tu lado y yo por el mío. Listo. Corto mano, corto fierro, dice el dicho. No, la palabra dice que tenemos que buscar la común unión, Jesucristo, nuestra fe, el permanecer juntos, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener. Ahora, esto, hermanos, no es algo que se logra de la noche a la mañana. No se logra justamente alimentando nuestra carne, sino alimentando nuestra vida espiritual. Porque de lo contrario, no vamos a poder llegar a ese común acuerdo o a esa común unión. Necesitamos la obra del Espíritu, pero cuando la obra del Espíritu está, permanecemos juntos. Permanecemos juntos, ¿amén? También se nos deja en claro que esta comunión los impulsaba a la preocupación de los unos por los otros. ¿Sí? Y acá yo quiero detenerme en este pasaje que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Amén? Había no solamente el deseo de estar juntos, sino que se desató el deseo de preocupación los unos por los otros. Que esta es parte también de esa característica que tiene que estar en la iglesia. No podemos manejarnos como una iglesia individualista. ¿En qué sentido? En que solamente me importo yo, busco mis bendiciones, busco de Dios, me lleno de Dios, ámame, bendíceme, protégeme, ayúdame, y todo es para mí. No, yo tengo que buscar el bien común de mi hermano. Ahora, nosotros vemos que en este primer inicio, o en este inicio, podríamos decir, de la iglesia, hubo un mover tan fuerte del Espíritu Santo que tuvieron el deseo de vender sus propiedades, aquellos que tenían más, para que los demás hermanos no pasaran necesidad. Pero acá es como que algunos ya ven, ching, ¿no? El ching. Y acá es donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces se ha manipulado a la gente para que dé. Y el objetivo no es poner el ojo en que vendían las propiedades, sino que ellos deseaban no ser egoístas. No es que yo estoy bien y sé que mi hermano no la está pasando bien y ¿qué me importa? De algún lado tendrá que sacar. Algunos dicen por algo estará así, ¿no? Pero la palabra me muestra de que había una preocupación mínima. Ahora, nosotros nos hemos preocupado por personas a las cuales hemos ayudado y luego nos han dado la espalda. Pero sabemos que nuestra recompensa no viene del hombre,
viene del Señor. Amén. Por eso nosotros tampoco es que porque hayamos experimentado el hecho de que tal vez hasta nos dañaron en la forma de darnos la espalda, nosotros cerremos nuestra mano. La palabra lo que me muestra es que la iglesia llena del Espíritu Santo, que tenía la obra del Espíritu Santo, era generosa. Una iglesia generosa. Entonces acá es donde yo tengo que reflejarme en la palabra, no reflejar a mi hermano y decirle, Marcela, mirá, no estás dando más. No. Sino que yo tengo que reflejarme mi persona, yo me tengo que reflejar. Yo tengo que analizar, no tengo que andar analizando el corazón de nadie, ni la fe de nadie, porque yo no veo el corazón, yo veo solo la parte externa. Ahora, yo tengo que mirarme en la palabra y si considero que está la llenura del Espíritu Santo en mí, tiene que haber un mínimo de preocupación. Y esto de alguna manera se tiene que manifestar, hermano, se tiene que manifestar. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si mi hermano o mi hermana está en necesidad si no me comunico? Entonces arrancamos por cosas que son sumamente sencillas. Hay personas que quieren, ¿no? Es como, ¿cómo no me ayudaron? Pero ¿por qué no te comunicaste? ¿No? Personas que me han dicho, pero yo hasta estuve pasando hambre y tomé solamente, pero ¿y si tenías mi teléfono? Si tenemos la confianza suficiente como para hablarnos, ¿por qué esperar a que a mí me baje la nube de gloria? ¿No? Porque algunos piensan, el pastor está hablando y la nube de gloria baja y es como la bola de cristal y ve a todos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viviendo? No es así. A veces espiritualizamos demasiado algunos temas cuando tranquilamente podríamos ahorrar muchos pasos comunicándonos y diciendo, estoy pasando una necesidad. Por lo menos decir, ¿me pueden ayudar a orar? Y ahí es donde surge, no solamente vamos a orar, vamos a ayudar. De hecho, la iglesia lo hace. Por eso es bueno que nosotros de vez en cuando lo volvamos a rever, ¿no? Entender de que no solamente son cuestiones del culto y de las sensaciones, permítame decirlo así, de experiencia espiritual que tenemos en el culto, sino en el después, el querer permanecer juntos, ¿no? Porque Daniel tiene su trabajo y cada 15 días se tiene que ir, yo no puedo estar con él, y cuando está él quiere estar con su familia también, ¿no? Es lo más normal, pero mínimamente un mensaje, hermano, ¿cómo están? El hermano pasó por COVID, poder comunicarnos, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es comunicarnos, es esforzarnos en tener esa común unión. La obra del Espíritu Santo nos ayuda. Por eso la necesitamos, hermanos. Por eso la necesitamos. No piensen que yo estoy acá parándome, ¿no? Como porque sé la vida y me enteré de... No. Es para que podamos ver. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 4, 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? Vuelvo a repetir, acá es donde uno tiene que tener un punto de equilibrio. Yo lo estoy diciendo, y no lo malinterprete y lo dejo bien en claro. No estoy diciendo que si usted tiene de más, venga, traiga y lo repartimos. No. Pero sí esa preocupación por mi hermano, por la familia de la fe. Amén. Por eso también usted tiene que tener en cuenta esto. ¿Por qué?
Porque tenemos que tener cuidado con los abusos. Algunos pueden agarrar este pasaje y decirle, vos tenés un poco más, hermano, podés ayudar al resto. Y así hemos encontrado casos de gente que ha sido manipulada a vender autos, a vender propiedades y para hacer, no sé, donaciones a la iglesia. Esto tiene que ser la obra del Espíritu. La obra del Espíritu no es obligada. Cuando sale del corazón, fíjense que dice que de corazón. Ahí no interviene el hombre, interviene la obra de Dios. Es Dios. Es el Espíritu Santo el que pone el deseo en el corazón. ¿Amén? Lo segundo que el Señor me hablaba con respecto a si estamos llenos o no de la obra del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está llena de la obra del Espíritu Santo, tiene vida espiritual. Y esto es importantísimo. La iglesia había dado sus primeros pasos, todavía no estaba definida como la conocemos hoy, pero sí hay algo que ellos comprendieron, y es que debían de mantener vida espiritual. Lo que conocían ellos hasta ese momento eran los horarios del templo, donde se realizaban distintos momentos de oración y los momentos de adoración. ¿Qué hicieron ellos? Mantuvieron eso. No es que dijeron, bueno, no, ahora vamos a tener una nueva dinámica porque somos libres, ¿no? Porque vamos a hacer otra cosa. Y entraron en un terreno, ¿no?, místico, de que no, ahora hacían cosas nuevas. No, mantuvieron lo que era seguro, la oración, la adoración. Eso nos lleva a nosotros a tener vida con el Señor. Por eso es importante nuestra vida de oración. Por eso es importante nuestra vida de adoración al Señor. No es algo que surgió con la iglesia, sino es algo que se mantuvo porque era parte de lo que el pueblo de Dios hacía. Amén. Era adorar, era tratar de tener comunión con Dios. Y esto es importante, tener vida espiritual. Yo no puedo tener vida espiritual si no tengo vida de oración. Por eso, hermano, acá es donde yo tengo que mirarme en la palabra y reflejarme y preguntarme, mi vida de oración, ¿cómo está en este tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Acá es donde yo me miro en la palabra, no mire al otro, mírese usted. Lo que nosotros consideramos importante, le damos tiempo, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Estoy hablando chino? No, es así. Si usted lo considera importante, le dedica tiempo. Nuestra vida de oración, ¿le dedicamos tiempo? Ahora, a mí más que el tiempo me importa la calidad. Que sea genuino, que sea de corazón, que cada vez que yo hable con el Señor también pueda escuchar la respuesta. Porque usted sabe que cuando nosotros, como dice Jeremías 33:3, el teléfono de Dios dice. Entonces, si yo clamo y yo hablo con Dios, ¿qué va a hacer Dios? Pero a veces nosotros, Padre, te pido en el nombre de Jesús, mira mi familia, lo económico, el trabajo, en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor, estaba a punto de darte una palabra, pero me colgaste, te fuiste. Y hay que invertir un poco de tiempo también para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón? ¿Cuál es la palabra segura que Dios me quiere dar para que yo pueda enfrentar mi vida, mi día a día? Pero tengo que invertir mínimamente. Ahora usted me dice, yo me levanto a las 4 de la mañana, pastor, me voy a levantar media hora antes o una hora antes. Y no, pero haga tiempo en el día. Adoración, muchas veces no adoramos en nuestra intimidad. Pensamos que la adoración es música y solamente nos quedamos con lo que se canta en la iglesia. Con sus propias palabras, adórele. ¿Nunca le ha hecho una canción a Dios con sus propias palabras? Y esto no puede ser chino básico para la iglesia. Porque ¿de dónde surgieron las canciones? De alguien que le adoró a Dios de todo corazón. ¿Amén? Entonces nosotros hasta tranquilamente podríamos tener nuestra propia
música, nuestras propias adoraciones que salen del corazón de los que adoran. Pero hay que invertir un poco de tiempo, hay que pasar una inversión de tiempo en la presencia de Dios. Vida espiritual. No se puede ser cristiano y no se puede mantener vida del Espíritu sin oración y comunión con el Señor. No se puede, hermano. Yo no me puedo declarar cristiano o confesar como cristiano creyente si no tengo vida con el Señor. ¿Por qué? Porque voy a estar sobrellevando una vida cristiana en mis propias fuerzas. Y ¿sabe qué? Por un tiempo quizás lo voy a poder lograr, pero después ya no. Porque no se puede sobrellevar cosas del Espíritu con fuerza humana, con fuerza natural. La vida del Espíritu tiene que ser sobrellevada con fuerza del Espíritu. Y la única manera es buscando del Señor. Muchas veces deseamos que el Señor nos hable y nos dé palabras. Y Dios quiere hablarnos, nos quiere dar palabras. Pero no nos encuentra en el momento adecuado. Hay gente que quiere que Dios le guíe, pero no buscan, no oran. ¿Cómo Dios te va a guiar? ¿O cómo Dios te va a hablar si no estás en la oración? Si no estás en ese momento en que le decís, Señor, quiero escucharte, ¿no? La canción que cantamos, quiero escuchar, y la cantamos re lindo. La cantamos re lindo, pero fuera de la iglesia, ¿separamos tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Separamos tiempo para que Dios nos pueda hablar al corazón? ¿Y saben qué, hermano? A veces Dios te dice una sola palabra y te puedo asegurar que va a ocurrir lo que dice la canción. Vas a llorar como un niño. Porque es tremendo poder escuchar claramente la voz del Señor. Y llega un momento determinado en nuestra vida como creyente que la necesitamos sí o sí. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz del Señor. La manera más segura siempre es la palabra de Dios, pero muchas veces Dios te va a traer una palabra y la vas a poder escuchar a tu oído, a tu corazón, pero también tiene que haber inversión de palabra en el corazón. Amén. Notemos cómo la obra del Espíritu Santo hacía que los corazones dejaran de ser egoístas y además impulsaba actividades que alimentaban el Espíritu. ¿Sí? Había cambio, había transformación, había vidas cambiadas. ¿Y saben qué, a mí, hermanos? Este tiempo lo que me sorprende es que la gente es como que busca el intelecto. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en fe. Hay cosas que Dios sí nos va a explicar y nos va a hablar al corazón y nos va a dar los motivos, las razones y nos va a alimentar nuestra fe como a través de la palabra, con conocimiento. Hay cosas que son del Espíritu y yo no las puedo buscar en lo natural. No las puedo buscar en lo natural, son del Espíritu, vienen de la obra del Espíritu. Por eso le tenemos que buscar de corazón y ahí es donde se generan esos cambios. Como le decía, me sorprende cómo hoy la gente solo quiere entender. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con esas personas? Llega un momento en que no pueden seguir caminando porque quieren caminar en el entendimiento y en fuerzas naturales. Y no se puede. La vida del Espíritu se lleva espiritualmente. Y ahí es donde nosotros vemos también transformaciones de vida. Personas que son transformadas por el poder de Dios. Hoy hay gente buena que llega al Señor y que quiere conocer más. Pero la realidad es que la obra del Espíritu lleva a que la gente sea cambiada, sea transformada por el poder de Dios. Que haya cambios en el corazón. ¿Necesitamos la obra del Espíritu? Sí, la necesitamos. Y como le decía, fíjese que la sencillez de corazón se experimenta en las personas con la obra del Espíritu. Vieron que el texto decía que de corazón o con sencillez de corazón también compartían justamente el pan en las casas. Ellos mantuvieron oración, adoración y también el partimiento del pan en las casas. No es que iban a comer a la casa de los hermanos, sino que esta frase se utilizó en el inicio como justamente la Santa Cena.
como lo que nosotros realizamos, que partimos el pan y tomamos la copa, lo que hizo Jesús con sus discípulos. Eso lo hacían no en el templo, sino que lo hacían por las casas, ¿sí? Recordemos que por un tiempo ellos tuvieron cierto favor, pero posteriormente hubo una persecución a la iglesia. Entonces también hay que aprovechar los momentos de favor que el Señor nos da. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Si alguien lo tiene, lo puede leer fuerte. Efesios 5, del 15 al 20. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues esto lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Ámense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la palabra dice, no se emborrachen, sino sean llenos, ¿no? No os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Recuerdan que cuando leímos el texto la semana pasada decían, estos están borrachos, ¿no? Entonces sí hay actividades o hay situaciones en las que el Espíritu Santo a veces toca el corazón y uno queda así, ¿no? Como que parece que estuviera borrachito. Pero es la obra del Espíritu Santo. Dice que después trae bendición. Y acá es donde también nosotros tenemos que entender de que cuando hay manifestaciones del Espíritu, posteriormente tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber cambios de actitudes, tiene que haber cambios en nuestro comportamiento, porque si no solamente son actividades, podríamos decir, de sensaciones que tengo nada más, que a veces son lindas, son buenas, pero que no traen nada, que no me dejan nada. Ahora, cuando la obra del Espíritu viene, me sacude, tiemblo, lloro, hablo en lengua, posteriormente hay un cambio en mi corazón. Comienzo a ser una persona menos egoísta, comienza a importarme la gente, comienzo a tener la compasión que tenía Jesús, me comienzo a parecer un poco más a Jesucristo. Eso es importantísimo, amén. Y lo tercero que el Señor me hablaba con respecto a una iglesia que está llena del Espíritu Santo, tiene que tener una vida de testimonio fuera de la iglesia. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían el favor de todo el pueblo. Fíjense, ¿por qué tenían el favor? Esto implica inevitablemente que había un pueblo que los observaba. Y ¿sabe qué? Hay veces que nosotros no tenemos presente esto. Y no nos damos cuenta de que la gente nos observa. Aunque usted no se dé cuenta, pero hay gente que nos mira, nos observa. Ve nuestra forma de proceder, cómo nos comportamos. Y si yo el día domingo digo que soy cristiano, pero el día lunes me estoy comportando como alguien que es inconverso, la gente va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Ahora, cuando la gente ve que el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, me sigo comportando como creyente, la gente va a decir, esto realmente cree en Dios, tiene algo diferente. Hay algo diferente en él, por más que no lo pueda entender. ¿Y sabe qué? Inevitablemente experimentamos el favor del pueblo. El favor del pueblo. Notemos claramente que los primeros creyentes contaban con el favor o simpatía de los de afuera. Ahora, no es que ellos lo buscaban, no buscaron eso, sino que fue el resultado de la obra del Espíritu Santo. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y yo digo, a veces no nos damos cuenta
de que la gente nos observa, la gente nos mira, más cuando nos identificamos como creyentes. Hay gente que está para ir, darte en cualquier momento, que no te vea una falda, ¿no? Pero hay otros que te observan porque hay algo que transmite la obra del Espíritu. Y ese es el favor que tenía la iglesia. La iglesia tenía el favor de la gente, ¿por qué? Porque algo hacía el Espíritu Santo en su interior y producía esta sensación agradable, ¿no? Que también es necesaria. Ahora, esto implica que tanto dentro como fuera de la iglesia, los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, cuidan su testimonio personal. Y acá es donde me quiero detener, hermano, porque si hay algo que hoy, en este tiempo, a los creyentes no les importa, es su testimonio personal. No les importa. No se cuidan, no se guardan. Es como, yo creo en Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Pero la palabra no me enseña eso. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando al cuerpo. Porque la gente cuando te ve a vos que te comportás mal, no dice vos creyente, dice no, la iglesia son todos iguales. Y vamos todos a la misma bolsa. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que en mi sentido de pertenencia, de ser parte de la iglesia de Jesucristo, me tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi testimonio. Y usted tal vez pueda llegar a decir, bueno, pero cuesta. Busque el Espíritu Santo. Busque la obra del Espíritu Santo y ahí va a poder experimentar la ayuda sobrenatural que todos necesitan. Todos lo necesitamos. No se crea que porque yo tengo tantos años de creyente o porque predico, porque hay cosas que no me cuesten. Pero ahí es donde yo tengo que depender del Espíritu Santo. Hay cuestiones que ya, listo, quedaron a un lado, yo no lucho con algún, pero hay otras cuestiones que en las que puedo llegar a seguir peleándola, digamos, como usted y como cualquiera. Por eso hay que buscar la obra del Espíritu Santo. Porque tenemos que mantener un testimonio, como decía Pablo, intachable. Que nadie tenga nada de qué agarrarse y decir, vos, esto o aquello. Sino que al momento de tener en cuenta tu testimonio, digan, yo no puedo decir nada. Samuel, después de muchos años de ministerio y de servicio al pueblo, dice que en un momento determinado, él juntó a todo el pueblo y le dijo, bueno, a ver, yo quiero que me digan, ¿tienen algo contra mí? Y dice que todo un pueblo dijo, no, Samuel, no tenemos nada que decir. ¿Sabe cómo se llama eso? Integridad. Samuel fue una persona íntegra, no perfecta, porque seguramente se equivocaba como usted y como yo, pero sabía arrepentirse, pedir perdón. Necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida para ser un creyente real, genuino, que no tiene doble cara, que no es falso. Si jugamos a ser creyente podemos sufrir graves consecuencias. Cuidado, hermano, cuidado con jugar a ser el creyente. Hechos capítulo 5, del 1 al 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. ¿Sabe cómo sigue la historia? ¿La conoce? ¿Qué pasa después?
a la esposa le ocurre lo mismo. Pero ¿saben qué? Qué importante es que nosotros podamos remarcar esto. Si usted tiene Biblia papel, casi todos ahora tienen su celular. Pero fíjese el versículo 4 cuando dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros escondemos cosas de nuestra vida, como que o hacemos cosas a escondidas, no le estamos mintiendo a los hombres, le estamos mintiendo a Dios. Por eso tenemos que tener precaución, tenemos que tener cuidado. Y si usted se pone a pensar, este ejemplo o lo que ocurrió ahí fue un antecedente tan fuerte que tuvo que acontecer para que la iglesia entendiera lo importante que era la santidad del Señor. A Dios no se le puede mentir, no podemos mentirle al Señor. Por eso le digo, no juguemos a ser creyentes. Yo tengo que aprender a guardar mi vida de testimonio y ser un creyente real, genuino. Si me equivoco, pido perdón. Es lo más importante. Amén. Hay otro ejemplo en Hechos capítulo 8, 14 al 23. Hechos 8, del 14 al 23. Ya con esto termino. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este varón se movía dentro de la iglesia, pero en realidad tenía un corazón malo delante de Dios, porque él quería mostrar que si imponía mano iba a ocurrir lo mismo que con los apóstoles. Y dijo: yo te compro lo que vos tenés. Por eso Pedro tiene estas palabras tan duras para con esta persona. Entonces acá es donde nosotros vemos de que no podemos jugar a ser creyentes dentro de la iglesia. Tenemos que ser creyentes reales. Ahí es donde yo necesito la obra del Espíritu Santo. Porque si no, siempre vamos a estar, ¿no es cierto?, como tratando de ocultar algunas cosas que hacemos y que no corresponde, pero seguimos viniendo a la iglesia, seguimos estando, seguimos participando, levantamos las manos y es como que aparentamos que somos creyentes consagrados. A Dios no le podemos mentir, hermano. A Dios no le podemos mentir. La verdadera iglesia del Señor tiene que ser real y genuina. Tiene que tener este atractivo que sigue fluyendo hasta el día de hoy, para que las personas también tengan ganas de venir a la iglesia, para que las personas tengan ganas de confiar en lo que nosotros estamos confiando. Por eso, cuando yo busco la obra del Espíritu Santo y dejo que el obrar de Dios comience a cambiarme, a transformarme, comienza a surgir una felicidad en mí que tal vez no me doy cuenta que está, pero está y es real. ¿Y sabe lo que hace? Termina siendo un atractivo para que otros puedan llegar a venir. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Y si usted cree que la obra del Espíritu Santo ya está, inició, comenzó, comencémonos a reflejar en la palabra. Estamos teniendo este deseo de saber qué le pasa a mi hermano, el deseo de estar con mis hermanos, el deseo de congregarme en definitiva. ¿Amén?
Recuerdo mucha gente que decía, oh, no nos podemos congregar en el tiempo de pandemia. Ahora nos podemos congregar. ¿Dónde están? ¿No? Preocuparnos los unos por los otros. También nos tiene que preocupar el hecho de tener un buen testimonio. Amén. Y tener vida del Espíritu, porque si no, es imposible. No podemos sobrellevar vida espiritual con fuerzas naturales. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a orar.